otra vez aquí en esta última sesión de nuestro pequeño ciclo sobre 4 obras maestras de la colección. Nuestra obra maestra de hoy es particularmente difícil, particularmente misteriosa y enigmática. No voy a hablar de Balthus porque si me pongo a hablar de Balthus estaremos aquí hasta, no sé, las 9 o las 10 de la noche y no les voy a someter a esa prueba. Voy a entrar de lleno en la obra, pero sí diré que Balthus es, como es notorio, un artista que simultáneamente atrae y repele. Tiene entusiastas locos y detractores también muy fervientes, digamos, ¿no? Y admiradores que piensan que es el artista más importante del siglo XX y otros estudiosos que piensan que es una figura absolutamente prescindible, menor. Incluso las exposiciones demuestran eso, ¿no? Por ejemplo, hay exposiciones como la que Jean Clair hizo hace unos años en las que se vindica el papel central de Balthus en el siglo XX. Y, en cambio, la exposición más reciente del Metropolitan sobre Balthus, Chicas y Gatos, que es de Sabine Revald, una curator muy buena, pero que es radicalmente escéptica sobre Balthus y no le considera un gran genio del siglo XX, pues lo deja como en el lugar de un maestro menor, bueno, discreto con su encanto, pero un poco más. Gran parte del problema con Balthus tiene que ver con su particular erotismo, que él negaba radicalmente en sus últimos años. A partir de mediados de los 60, en el curso de una transformación en la que él fue lionizado por la vida social, se convirtió en pasto de la vida social, le visitaron todas las celebridades del mundo, Richard Gere, David Bowie, Sharon Stone, el Dalai Lama, Federico Fellini, todo el mundo, el Papa, los políticos. A partir de ese momento en que también acentuó sus fantasías aristocráticas y comenzó a denominarse sistemáticamente conde de Rolá, título al que no tenía ningún derecho, y él además que era judío y procedencia que ocultaba rigurosamente, pues también empezó a divulgar la especie de que él nunca había sido un pintor erótico, por favor. Aquellas adolescentes en actitudes psicalípticas, como decían nuestros abuelos, eran simplemente ángeles cuya inocencia admiraba. Bueno, tan increíble era la cosa que la verdad es que no ha habido ningún exégeta que se lo tomara en serio. Pero solamente quería contar esto a propósito de todas las máscaras y todos los enigmas que la obra de Balthus encierra. Vamos a zambullirnos en nuestra obra maestra. La partida de naipes fue adquirida muy tarde, como se ve en el número de inventario, 1982, por el Barón. La verdad es que no sé gran cosa sobre las circunstancias en que se adquirió, así como hay otros cuadros de los que tenemos datos del propio Barón pues en este caso no sé exactamente cómo. Es un cuadro que afortunadamente no solo lleva la firma, sino la data, 1948-50, escrita en el cuadro, o sea que no tenemos dudas sobre el momento en que se creó. Vamos a ver que forma parte de una serie de pinturas, muchas de las cuales tienen que ver con el juego de cartas, pero no todas aparentemente, pues pintadas entre comienzos de los años 40 y mediados de los años 50, a lo largo de más de una década. Y es un cuadro que encierra enigmas incluso a nivel físico. Está a la espera de un examen radiográfico. Y probablemente el examen radiográfico revele, el otro día lo hablaba con nuestro jefe de restauración, seguramente nos deparará alguna sorpresa, porque ya la fotografía con luz rasante y las reflectografías infrarrojas revelan algo que les mostraré luego.
vamos a tener una retrospectiva Balthus en el museo, en colaboración con la Fundación Beyeler, para la primavera de 2019, ¿no, Juan Ángel? Juan Ángel López Manzanares, que está aquí, es el comisario técnico de esa exposición, el comisario en nuestro museo. Y, naturalmente, este cuadro será una pieza importante no solo de nuestra versión de la exposición, sino también en la Fundación Beyeler, ¿no? Bueno, y seguramente antes de eso haremos una pequeña exposición del Departamento de Restauración mostrando los estudios técnicos, la radiografía que tienen que hacer y lo que sabemos sobre el cuadro. Habitualmente, cuando se interpreta el cuadro, lo primero que salta a la vista y que es un poco obvio es que el cuadro es una especie de guiño y de homenaje a una gran figura del arte francés, que es Georges de Latour, este gran caraballista al cual el Museo del Prado dedicó una soberbia retrospectiva, una de las exposiciones más fantásticas, ¿no?, que he visto en el Prado en los últimos años, y hemos visto muy buenas exposiciones, ¿no? Hay que recordar la de Van der Weyden o la del Bosco, pero esta estaba a la altura de esos otros grandes maestros. Es un pintor fascinante, muy extraño. Y en los años, a mediados de los años 30, Georges Latour, como todos los realistas franceses del 16-17, se puso de moda, sobre todo el 17. Hubo un retorno a la realidad a mediados de los años 30, una exposición en la Orangerie sobre los pintores de la realidad franceses y una serie de artistas jóvenes que se pusieron a decir que ellos seguían el camino de estos grandes realistas franceses del siglo barroco. Entonces, la referencia de Balthus a la trampa con el as de diamantes no es nada intempestiva, no es nada extraña, ¿no? Fíjense que, bueno, lo básico de la referencia es ese gesto del joven de la partida de naipes que esconde una carta en la espalda que se supone que va a sacar. Lo que pasa es que la esconde sin esconderla mucho, la verdad, mientras que en la trampa con las de diamantes hay una verdadera trama para hacer caer al primo, ¿no? El primo es ese fashion victim que va acicaladísimo en las dos versiones del cuadro. Bueno, la que evidentemente conocía Balthus era la del Louvre, que está abajo, pero la versión del Kimball de Texas es una versión muy buena también y autógrafa, algo posterior. Es una versión también de buena calidad. Hay diferencias aparentemente, bueno, pequeñas, no siempre obvias, pero interesantes. Por ejemplo, las manos de la criada y la cortesana que se superponen en el cuadro del Louvre están más espaciadas en el cuadro del Kimball. Bueno, el trío de estafadores son, como ya he sugerido, una cortesana que está en medio, una criada y un taur. Y están los tres compinchados para desvalijar a este muy joven necio que se ha sentado a jugar con ellos. El origen de este tipo de escenas, que tiene una larga historia dentro del caravallismo, en todas sus diferentes escuelas, en el sur, en Italia, en los Países Bajos y en Francia, estas escenas de taberna donde suele haber un tipo, digamos, pervertido o estafado por sus compañeros, el origen de esto es el episodio bíblico del hijo pródigo. El hijo pródigo que se va de casa y termina perdiendo el dinero con el juego, con las prostitutas, en fin, el vino, en incontables juergas, ¿no? Entonces, esto se convierte en el origen de este tipo de escenas moralizantes. Ahora, Georges Latour lo hace extraño e interesante con ese intercambio, esa red, ese intercambio de gestos, de miradas. Las miradas son impagables, ¿no? El movimiento de los ojos, que introducen también al espectador en el juego. El taur que esconde el as no en la manga, sino en la espalda,
nos muestra la carta a nosotros. Somos en realidad nosotros los únicos que lo vemos. Ninguno de los otros personajes ve la carta. Y así nos hace partícipes y cómplices en el juego. Reflexionen sobre esto. ¿Por qué le interesaba tanto a Caravaggio y a los caravallistas las escenas donde se engaña, se estafa a alguien? Desde la Buenaventura del propio Caravaggio hasta todas las escenas de Taures. Y esta del Kimball Art Museum es una posible fuente, evidentemente, del Georges Latour, ¿no? ¿Por qué tanto empeño en escenas donde alguien es estafado? Porque en el fondo están hablando de la pintura, donde también existe una conspiración para engañar al espectador. Engañarlo gloriosamente y engañarlo para su ventaja, para su beneficio, pero engañarlo al fin, porque los tratadistas del Renacimiento habían subrayado muchas veces hasta qué punto el arte era una mentira de la que procedía una verdad, y el énfasis en la ilusión que atrapa la mirada y el alma, el espíritu del espectador, era tan viejo como la historia natural de Plinio el Viejo. Los caravallistas, que ponían tanto acento en el ilusionismo, pues era normal que jugaran con el engaño y con la involucración del espectador en el engaño, ¿no? Aquí de nuevo el gesto de sacarse la carta de atrás y el tahúr viejo que mediante señas le indica al joven de qué va el juego, ¿no? Del otro. Ahora, las referencias en Balthus no son nunca como exclusivas. Nunca habla, nunca tiene un solo modelo o nunca cita a un solo autor. Sus referencias son múltiples, de muy distintas épocas y superpuestas. Balthus a veces ha sido interpretado como el primer artista posmoderno, en el sentido de que él no se inscribe simplemente en una tradición inmediata canónica, sino que considera que toda la historia del arte está ante sus ojos simultáneamente y él puede tomar lo que quiera de allí. Entonces puede elegir en su menú el plato que desee, ya sea Piero de la Francesca o ya sea Caravaggio y los caravallistas o ya sea Courbet, que era el artista reciente, digamos, del siglo XIX a quien más admiraba. En alguna ocasión dijo algo así, porque Balthus jugó a ser antimoderno, aunque en el fondo no había nadie más moderno que él. Y en alguna ocasión dijo que, bueno, que era el último gran pintor que había habido, que la pintura más o menos se acababa con Courbet, jugó a esto de restaurar el realismo courbetiano. Y el cuadro de Pierre-Joseph Proudhon y sus hijos, que a lo mejor ustedes, si juzgan un poco apresuradamente, y yo les acompañaría en ese juicio, pues dirían que es lo que los franceses llaman una croûte, que es un truño, una cosa muy, muy fea y muy, no sé, muy rara. Pues, sin embargo, Balthus encontró el modo de sacar de ahí cosas interesantes. Siempre saca de Courbet algo inesperado, algo que no esperaríamos. Por ejemplo, Los niños Blanchard. Los niños Blanchard es una pintura de dos vecinitos que estaban al lado, eran vecinos de la Cour de Rouen, donde trabajaba Balthus, Hubert y Thérèse, y posaron para él aproximadamente hasta el año 39. Bueno, hasta el año 39, cuando él tuvo que partir al servicio militar, cuando Balthus tuvo que marcharse de París. Thérèse, la que está en el suelo, es la modelo clave de muchas de esas pinturas inquietantes de Balthus, que a veces han suscitado la acusación de pedofilia directamente, ¿no? De un erotismo perverso, de lolitas, etc. Esta es Thérèse, a la que conoció. Quiero recordar que tenía 11 años y pintó cuando tenía 12, 13. Estaba pues en la transición, ¿no? De la niñez a la pubertad. Entonces se inspira aproximadamente en los niños de Proudhon,
Pero hay un eslabón intermedio, que es un dibujo de una serie de dibujos creados por Balthus al comienzo de los años 30, en la primera mitad de los años 30, para ilustrar Wuthering Heights, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Una novela que juega para él el papel casi... Es un libro de cabecera. Es el libro en el cual ve reflejado su pasión por Antoinette, la que va a ser su primera mujer, una pasión, un amour fou, una pasión loca que estará interrumpida porque ella, en fin, se lía con un señor y parece que le abandona a Balthus, pero ella volverá finalmente con él, se casarán y más tarde será Balthus quien la abandonará a ella. Las ilustraciones para Wuthering Heights podrían ser en principio anecdóticas y banales si Balthus no tuviera una mirada tan rara. Podrían ser hasta como un cómic, con sus simplificaciones caricaturescas, esos niños de grandes cabezas y de cara a veces de adultos. Y sigue el relato de Wuthering Heights, pero interpretado, adaptado, pasado por la historia del propio Balthus con su amada Antoinette. Porque Katy le enseñaba lo que ella aprendía, es un pasaje de Wuthering Heights, y bueno, pues dice que ella está escribiendo su diario en esa escena y él está aburrido e impaciente y le pide que acabe pronto y que se vayan por ahí a correr aventuras. Heathcliff. La escena es el modelo de los niños Blanchard e introduce en la interpretación de los niños Blanchard, bueno, una especie, lo que siempre pasa con Balthus, una inquietud, una duda y un cierto sentimiento de malestar. Las dos figuras marchan en direcciones opuestas. Este es un movimiento que sucede mucho en Balthus. Él compone mediante vectores de dirección opuesta, ¿no? Si pone una figura que mira hacia este lado, mete otra que mira hacia el otro. Pero no están simplemente aisladas, no están simplemente en distintos planos, cada uno en su mundo. En los niños Blanchard sí, cada uno está en su mundo, pero en el dibujo para Cumbres borrascosas están tan juntos que lo que parece es que él está apoyando la rodilla sobre la espalda de ella. Y el conjunto resulta levemente, ¿no? Inquietante, como si fuera una representación de una postura erótica de sumisión. Por mucho que crean que me excedo en la maldad de mis interpretaciones, piensen que Balthus siempre va más lejos, siempre, más allá de lo que uno pueda imaginar por perverso que sea, ¿no? Las dos figuras de los niños Blanchard están, en cierto sentido, sintetizadas en una sola, en un cuadro solitario en el sentido del juego de cartas, solitario, del año 43. Fíjense que Thérèse Blanchard estaba apoyada con el cuerpo formando un arco que mira hacia la izquierda y apoyada en la superficie del suelo, y su hermano estaba en cambio apoyado en una mesa, mirando en dirección opuesta. Es como si Solitario recogiera algo de las dos posturas, ¿no? La chica en este caso tiene una actitud que se parece más a la de Hubert, pero bueno, es una chica y está también atendiendo no a un diario, no a un cuaderno, sino a unas cartas. Hay una especie de síntesis entre esas dos figuras. Lo interesante es, bueno, la figura está tratando de resolver un problema de un juego de cartas, de un solitario. El estudio preparatorio se llama Estudio para la Paciencia porque a veces, bueno, a los solitarios se les llama también juego de paciencia
y en algunas versiones de alguna de estas pinturas pues se llaman así, La paciencia. En el Art Institute de Chicago, sin embargo, el título del cuadro es Solitaire. Es enigmático lo que tiene enfrente, no exactamente delante, que son las cartas con la disposición típica de los solitarios, sino lo que tiene delante, en la otra butaca. En la otra butaca hay un almohadón, una caja decorada, unos libros abiertos, amontonados, y debajo una papelera donde se apilan también los libros. Y abajo todo está descolocado, todo está un poco como si esta mujer que está concentrada, o esta adolescente que está concentrada en su juego, no parase, como si estuviera inquieta y hubiera descolocado la silla, la alfombra, ¿no? Su misma actitud corporal no está ni sentada ni de pie, no está ni parada ni en movimiento. Esta situación de inestabilidad y de desajuste es lo que nos transmite casi cada detalle de la figura y de la mesa y de la silla que tiene delante frente al orden ese impecable del papel pintado del fondo, ¿no? Que tiene esas franjas que marcan como la pauta a la cual deberíamos someternos. Años después, a mediados de los 50, Balthus pintó una nueva versión del solitario, La paciencia, en el que introduce unas modificaciones radicales. Cambia el carácter Luis XV, del estilo Luis XV de los muebles, quita toda la faramalla esa que había en la silla, no hay nada enfrente de ella, y simplifica radicalmente el escenario, como si quisiera eliminar toda anécdota, todo detalle demasiado pues que distraiga de lo esencial, del significado esencial de la escena. Y me gusta mucho el que introduzca al gato, primero porque bueno, los gatos y chicas y gatos van siempre juntos en Balthus. En la última exposición del Metropolitan pues presentaba esa evidencia. Los gatos juegan un poco el papel de seductores y son un poco mefistofélicos. Y a veces aparecen, o a veces no, siempre como representantes vicarios del propio pintor. Hay casos muy memorables de eso, los que no podemos pararnos, que se caracterizaba a sí mismo como el rey de los gatos, se llamaba a sí mismo, y que además, bueno, pues en su juventud dibujó una historia de un gato que había desaparecido, Mitsu, en el que ya ponía en evidencia esa identificación totémica con los gatos. O sea que todo muy de actualidad para Instagram y para el mundo de las redes sociales de hoy. Pero lo que más me gusta del gato es que sustituye a la persona que podría haber ahí, que contrarresta el movimiento de ella. Ella se ha quedado sin silla de enfrente y entonces el gato, aunque sea pequeño y poco conspicuo, crea un movimiento en dirección opuesta a la de ella, ¿no? Hay el arco de ella que va hacia la izquierda y el movimiento del gato jugando con la pelotita. Vamos a hacer un interludio sobre las cartas. Estamos viendo, hemos empezado a ver figuras que juegan a solitarios. El juego con las cartas tiene en Occidente, por decirlo en dos palabras, un contexto original clarísimo. Está asociado a la alegoría de la vanidad. Las cartas aparecen con mucha frecuencia en naturalezas muertas, bodegones de la vanidad. Son un entretenimiento vacío. Peor si van asociadas al dinero, peor si van asociadas a la apuesta. Pero incluso en el caso de que no vayan asociadas a las apuestas, son un modo de matar el tiempo, como la peor forma de afrontar nuestra vida en la Tierra, nuestro paso por la Tierra desde una mentalidad, pues no sé, devota, desde una mentalidad moralizada, edificada por Tomás de Kempis, por los... Entonces, las cartas aparecen como emblema de la vanidad, la vacuidad, de
los múltiples entretenimientos, actividades sin sentido, en el fondo, a las que nos entregamos en nuestro breve paso por la Tierra. Los castillos de cartas de Chardin me interesan aquí porque no solo es que presenten las cartas como un emblema de la vanidad, sino que convierten en protagonistas a los adolescentes. ¿Y qué hacen los adolescentes con las cartas? ¿Por qué son adolescentes los que juegan con las cartas en la obra de Chardin? Es una pregunta interesante. Bueno, los adolescentes de Chardin no solo juegan con cartas, por ejemplo, pueden hacer pompas de jabón o pueden dibujar, actividades que requieren como una gran concentración, una gran absorción, pero que al mismo tiempo son algo como insustanciales. Quizá tiene que ver esto con la naturaleza ensimismada a veces de la adolescencia como edad, o quizá no en Chardin, pero mirando a Balthus, quizá podríamos pensar que eso tiene que ver con la tendencia narcisista de la adolescencia o incluso con la tendencia onanista de la adolescencia. En las adolescentes de Balthus, el solitario podría estar asociado a una tendencia autoerótica, a una tendencia a complacerse o satisfacerse eróticamente a solas, ¿no? Las cartas han tenido al mismo tiempo una historia moderna y los solitarios en particular tienen una historia moderna bien interesante, en la que están las cartas como actividad vana, como actividad vacía, como actividad insustancial, pero aparece otra cosa, aparece la sugerencia de algo más. La echadora de cartas de Basile, la Tiresse de cartes es el título original, no es un título que le haya puesto el primero que llegue, es alguien que está leyendo el destino. Los pintores modernos, por herencia de los románticos, se interesan por las pitonisas, sobre todo las adivinadoras del porvenir en las cartas. Lo curioso es que la echadora de cartas de Basile, que nos está leyendo nuestro futuro, tiene una actitud muy parecida a esa reflexiva, meditabunda, reconcentrada, joven dama de Frank Benson, impresionista americano, jugando al solitario, que está ocupada simplemente en una actividad aparentemente de entretenimiento. Y con esto ya siento algo que nos va a acompañar todo el resto de la charla. Entre el entretenimiento, el pasatiempo, la ocupación vana, que es un símbolo del perder el tiempo, del matar el tiempo, y el conocimiento profundo, la adivinación o incluso el esoterismo, no hay una frontera tan clara. Las cartas pueden servir tanto para matar el tiempo como supuestamente para desentrañar los misterios más profundos de nuestro destino. Y en la pintura, estas dos funciones, estos dos lados, se intercambian con mucha facilidad. Hay una especie de dialéctica entre ellos, de manera que lo que en unos momentos parece entretenimiento puede ser en realidad profundo misterio y adivinación, y viceversa. Las cartas tienen una connotación añadida a partir de la modernidad, y es que las cartas se convierten en emblema de la pintura moderna. Les he traído solamente dos anécdotas las he reproducido aquí para darles todo el peso que tienen, porque son dos anécdotas de esas que se han contado 5.000 veces en los artículos de crítica de arte, en los manuales de historia del arte, se citan siempre para explicar
sobre todo la primera de las citas, cómo fue recibida la Olimpia de Manet. El crítico Albert Wolff, que, bueno, en algún sentido respetaba a Manet, pero a veces le daba unos varapalos tremendos, escribió que Courbet, el propio Courbet, viendo aparecer en 1865 la Olimpia de Manet en el salón, no pudo conformarse con este arte moderno y gritó: es plano, no está modelado. Se diría una dama de picas de un juego de cartas saliendo del baño. A lo cual Manet, siempre listo para la respuesta, respondió: Courbet nos aburre a muerte con sus modelados. Su ideal es una bola de billar, ¿no? O sea, lo plano, la planitud de Manet, y Manet le responde: bueno, y usted lo único que hace... Estaba pensando, la bola de billar son los desnudos rotundos de Courbet, por ejemplo. La otra anécdota no es una anécdota, es un pasaje de una carta de Cézanne a Pissarro, donde le dice que el paisaje del Estac bajo el sol no se modela. Los colores le aparecen planos y c'est comme une carte à jouer. Es como un naipe, como una carta de un juego de cartas, y describe los tejados rojos sobre el mar azul. Dice que el sol convierte los objetos en siluetas. Ahí está todo el japonismo, todas las doctrinas sobre el uso del color plano, contrastado, que quieran. En los dos casos, la carta de jugar es el paradigma de la pintura moderna frente al modelado como característica de la pintura antigua. Esa imagen de la carta del naipe como emblema de la pintura moderna estará viva en toda la conciencia de los pintores del siglo XX, desde Picasso hasta Balthus, por supuesto. Posiblemente como un emblema de la pintura moderna está en infinidad de naturalezas muertas cubistas. Aparecen naipes, ¿no? Y algunas veces incluso con figuras. Y de nuevo en el cubismo se plantea esa dialéctica, esa disyuntiva entre las cartas como medio de entretenimiento y las cartas como medio de adivinación. ¿Se trata de un juego o se trata de un instrumento de conocimiento esotérico? El jugador de cartas, el Homo Carte de Picasso del MoMA, una fantástica pintura del invierno del 13 al 14, no nos dice, no nos revela si se trata de un jugador, de alguien que hace un solitario o de algo más. Pero el cuadro de Roger de la Fresnaye, El mago, pues ya lo dice en su título. Ahora bien, el mago puede ser un prestidigitador, alguien que hace trucos con las cartas, con la baraja, o puede ser algo más, o puede ser un verdadero adivinador. Es que en la propia palabra mago, en la noción de la magia, están esos dos lados, ¿no? Esa dialéctica entre el entretenimiento y el conocimiento. Las mujeres son las protagonistas por excelencia de esta figura de la que juega a solitarios, que puede transformarse fácilmente en la tigresse de cartes. Dos pintores británicos, Wyndham Lewis pinta este cuadro, La suerte, y lo titula así en castellano, La suerte, en español, evidentemente queriendo evocar una gitana que echa la Buenaventura con las cartas, ¿no? Y se dirige a nosotros, al espectador, ¿no? Tiene ese componente apelativo, que es muy frecuente en estas pinturas de cartas, y lo vamos a ver en Balthus. Otro pintor británico, Meredith Frampton, aborda la cosa con su impecable frialdad y exquisita sofisticación, presentándonos a una dama muy refinada que parece jugar a un solitario, pero la disposición de las cartas podría corresponder también a un display de adivinación. Fíjense que hay una analogía muy literal de posturas entre las dos, aunque una pretendidamente sea una adivinadora y la otra una señora desocupada que hace solitarios. La
una mano guarda o levanta una carta y sobre todo la otra se dispone sobre la mesa como dominando, como orquestando, dirigiendo el juego de las cartas sobre la mesa, ¿no? Se ve ese gesto con los 5 dedos como de soberanía, ¿no? Sobre la mesa, sobre las cartas que hay en la mesa. Y volvemos a Balthus. Volvemos a Balthus con un cuadro que representa a su mujer, Antoinette de Watteville, a esta señora por la que sintió esa pasión desenfrenada y atormentada desde muy joven y que terminaría casándose con él. Antoinette de Watteville tenía 32 años cuando la representó así, como esta muchacha en verde y rojo, pero ha sido sometida a un proceso de rejuvenecimiento muy característico de Balthus, ¿no? De manera que parece que tiene 14 o 15. Lleva un jersey verde y rojo que ella se compró especialmente para que Balthus la pintara, y lo que no nos dicen, pero yo lo sospecho, es que seguramente se compraría un jersey así, partido por la mitad, por algo. Lleva también una capita parda sobre el hombro y la melena rubia de Antoinette ha sido oscurecida por Balthus para armonizarla con esa capa. Y sobre la mesa hay 3 objetos, una copa de plata, un cuchillo clavado en un pan y un candelabro que ella sostiene con la mano. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿por qué les traigo esto si no hay cartas de por medio? ¿Qué tiene todo esto que ver con el juego de cartas? ¿No hay cartas de por medio o sí hay cartas de por medio? ¿O sí las hay? Sabine Revell sostiene que la inspiración directa de la muchacha en verde y rojo es la primera de las cartas del tarot de Marsella. Le Baudelaire es el malabarista o el prestidigitador, aunque en algunas versiones es la figura de Le Magicien, el mago, ¿no? Y tiene una mesa donde se dispone una serie de objetos, entre ellos unos cuencos y unos cuchillos, y lleva en la mano un bastón. Y, bueno, Sabine Revell y otros autores coinciden con ella, sostiene que esos objetos de encima del mantel están destinados a evocar los que se disponían sobre la mesa del Baudelaire. Pero es que el propio aire, la manera de vestir de la figura, evoca como un vestido arcaico, medieval, así partido en 2, tiene algo de heráldico, ¿no? Tiene algo como de un escudo de armas. La figura en verde y rojo, digo. Además, hay un efecto damero muy curioso. Fíjense que la cara está dividida en 2 mitades, ¿no? Una mitad luminosa y una mitad oscura. Y esas 2 mitades están invertidas en el vestido. O sea, la mitad luminosa de la cara corresponde a una mitad oscura y la mitad oscura de la cara corresponde a la mitad luminosa del vestido. Trazando como un ajedrezado, una división en cuarteles, como en un escudo de armas, y evocando estas imágenes pues de los tarots, que son imágenes pues, que proceden del Renacimiento, de la tardía Edad Media, ¿no? Para que se entienda mejor, vamos a poner a Balthus en un contexto al que a veces se ha negado que pertenezca. Jean Clair comenzaba su texto para una exposición, para la famosa exposición que hizo hace unos años sobre Balthus, diciendo: Balthus no es un surrealista, porque muchas veces se lo ha identificado, se lo ha confundido, se lo ha asociado a los surrealistas. Balthus negó muchas veces ser un surrealista o tener que ver con el surrealismo, pero en realidad sus relaciones personales con los surrealistas y su proximidad en su poética
es muy importante, como para que merezca la pena tomársela en serio. La muchacha en verde y rojo fue muy elogiada por los popes del surrealismo, por las grandes figuras del surrealismo. Este es uno de los momentos en que Balthus está más cerca del surrealismo. Así que vamos a hablar algo del interés de los surrealistas, sobre todo los que están más cerca de Balthus, por el tarot. Y digamos, no solo de los surrealistas. Minotaur es notorio que era una revista con una fuerte impronta ideológica del surrealismo, pero no solo trabajaban para Minotaur, hacían portadas para Minotaur surrealistas. Por ejemplo, André Derain hizo esta cubierta en diciembre del 33 con 4 cartas del tarot, la primera de las cuales es nuestro Baudelaire, ¿no? Porque es una carta muy emblemática. Luego están también la fuerza, el ahorcado y el loco, que son 3 cartas fuertes. Pero los surrealistas de adscripción, digamos, más formal, tuvieron un interés muy profundo por el tarot, como es sabido. Un solo ejemplo, Victor Brauner, que, por cierto, fue un artista que perteneció en los años 30 a la misma galería donde exponía Balthus, o sea que tan lejos no estaban, a la galería Pierre Loeb de París. En el surrealista, Victor Brauner hace un autorretrato como surrealista, ¿no? Se presenta a sí mismo como surrealista y adopta la figura de la primera carta del tarot como pauta, evidentísimamente. El gran sombrero, donde pone un signo del infinito, pero que está inspirado en la configuración esa como de banda de Moebius del sombrero de la carta del tarot, lleva un pequeño bastón en la mano y está ante una mesa fantástica. Bueno, Brauner la ha convertido en una especie de mueble, animal, planta, no se sabe bien qué es, que sostiene diversos tipos de objetos. Una copa, una espada y varias monedas, que unidas al bastón son ¿qué? Los palos de la baraja. Oros, copas, espadas y bastos. Eso no estaba expreso en Le Baudelaire, pero no podemos reconocer en la mesa de la muchacha en verde y rojo una referencia a los palos de la baraja, que forman parte también del tarot, del arte del tarot. La copa de plata, el cuchillo del pan, que es una espada, y el bastón. Falta solo la moneda, ¿no? Pero hay 3 elementos que son emblemáticos del juego de cartas. En Los enamorados reproduce todavía la figura. Bueno, hay 2 figuras inspiradas en el tarot, conviven ahora, la papisa y el propio Baudelaire, todavía más sobrecargados de emblemas y de palabras emblemáticas que los rodean. El sombrero se ha convertido en una especie de volcán y alrededor pues hay diferentes palabras, el pasado, la libertad, bueno, diferentes términos que aluden a la poética del surrealismo. Los surrealistas llegaron tan lejos en su pasión por el tarot que, como veremos ahora, llegaron a diseñar un tarot original. Pero antes de seguir adelante, quería llamar la atención sobre algo que nos va a servir al volver a Balthus, y es la idea de una carta que contiene otras cartas. El personaje del Baudelaire dispone en la mesa los palos de la baraja. Él es una especie de resumen, de síntesis de todos los palos que acompañan a los arcanos mayores del tarot. Y eso se ve muy bien en esta versión tardía de un Baudelaire, donde tiene cubiletes, tiene dominós y tiene las cartas también. O sea, es una carta que contiene cartas. Algunos de los cuadros de Balthus pueden ser entendidos desde esa perspectiva, como una carta que contiene otras, como un juego dentro de otro. Les hablaba del tarot que inventaron los surrealistas. En 1940-41, André Breton, junto con René Char, Oscar Domínguez, Victor Brauner, Max Ernst, Jacques Herold, Wilfredo Lam, André Masson y Benjamin Perret,
diseñaron su propio tarot, en el que cambiaban los palos de la baraja. A ver si me acuerdo. Están los negros son las cerraduras. La cerradura es el conocimiento y la estrella es el sueño, y los rojos son la llama, que es el deseo, el amor, y la rueda, que es la revolución. Entonces, esas son las 4 esquinas de la poética surrealista, ¿no? Deseo, revolución, sueño y conocimiento. Conocimiento en un sentido esotérico, no en un sentido banal. Y dentro de cada una de ellas, pues bueno, en vez de la sota, caballo y rey, pues hay, ¿cómo es? El genio, la sirena, hay unas figuras y se asignan figuras históricas. Ahí está la miel, Paracelso, Pancho Villa, Hegel, el Marqués de Sade, etcétera, dependiendo del territorio en el que fueron maestros, ¿no? La otra imagen es un texto de André Breton sobre Oswald Birth, un autor que publicó en la época Le Tarot des Images du Moyen Âge, que es un libro esotérico en el que el tarot se presenta como un gran vehículo de sabiduría secreta, ¿no? Y que estuvo muy de moda entre los ocultistas y entre los surrealistas, que tenían una fuerte beta también ocultista. Volvemos a Balthus. Consideren esta jugadora de cartas del 47, o sea, un poco posterior de nuestra última señora de verde y rojo. Nuestra señora de verde y rojo es del 44 y retocado a final del 45. Fíjense en cómo está, en una postura frontal detrás de la mesa, sujetando el candelabro, con una autoridad un poco casi sacerdotal, ¿no? Y ahora fíjense en la jugadora de cartas, y es como si se hubiera girado el punto de vista, pero hay algo básico que sigue ahí, ¿no? Lo que pasa es que se ha aligerado o se ha banalizado un poco aquella solemnidad de la otra figura. El candelabro sigue ahí, en la misma posición, aunque ella ya no lo sostiene, digamos, como una especie de cetro. Ella está detrás de la mesa, pero no nos hace frente. Y lo que sí sigue habiendo es ese gesto un poco enigmático, incitante, de echar la carta. No se sabe si tiene alguien delante, pero en todo caso está sola en el cuadro, por poco tiempo. En el mismo año, Balthus decidió unir a la figura del solitario, que hemos visto al principio, ¿la recuerdan? La figura de la derecha, que estaba jugando al solitario sola, como es evidente, y colocar enfrente, en aquel sillón, ¿se acuerdan de aquel sillón que estaba ocupado por libros en desorden y cajas y parecía que algo faltaba allí o alguien se había volatilizado? Pues ahora ha aparecido el espíritu que echábamos de menos, y es esta figura, la de la jugadora de cartas. O sea, fíjense cómo procede Balthus, reciclando elementos de diferentes composiciones y combinándolos, uniéndolos. Como decíamos el otro día que procedía de Degas, ¿no? La figura de la muchacha en rojo y verde ha terminado uniéndose a la figura de la jugadora del solitario. Este estudio para la partida de cartas es la base de nuestro cuadro, del cuadro del Thyssen. Ese estudio donde hay 2 figuras enfrentadas, 2 mujeres, una de las cuales echa la mano a la espalda, no sabemos todavía bien para qué, pero enseguida lo vamos a ver. Esta es la elaboración secundaria de ese conglomerado de 2 figuras que por fin se encuentran una ante la otra y dialogan. Pero se ha producido, claro está, una serie de transformaciones. Por ejemplo, ha cambiado el sexo de la figura de la derecha
Y ha cambiado también el mobiliario, ¿no? Porque aquí seguíamos teniendo un mobiliario, la silla todavía era una silla curvilínea, histórica, seguía habiendo como una evocación Luis XV, y aquí todo se ha simplificado radicalmente, ¿no? Bueno, pues tenemos rastros de cómo se ha producido ese proceso. Hay bastantes estudios dibujados, hay pues 5 o 6 estudios dibujados, catalogados de la partida de cartas nuestra, pero solo he traído uno porque solo en uno de ellos la figura es todavía una figura femenina o está en vías de transformación. En los otros dibujos ya la figura es una figura masculina, como en el cuadro, entonces no nos interesan tanto. Ese todavía, ahí ven cómo la figura inclinada sobre la mesa, con las rodillas sobre la silla, es una figura femenina todavía, tiene falda todavía, ¿no? Bueno, ¿y por qué les he traído esta cosa tan fea que da tanta grima de la foto con luz rasante? Porque, aunque parezca mentira, en las fotos con luz rasante, que responden a un procedimiento muy elemental y muy barato, es iluminar, como su nombre indica, de manera rasante el cuadro para ver su relieve, se localizan muchas transformaciones. Yo creo que hoy o no me han puesto el apuntador o no sé yo encontrarlo. Por si lo tuviera les enseñaría algo. No, no lo tengo. Dirijo la mirada hacia la parte derecha de la figura femenina que pone la carta en la mesa. Hay un contorno curvo, con una doble curva, un contorno ondulado que corresponde al perfil de la silla histórica original. Está ahí debajo, ha sido sepultado por la pintura de Bartús. Si ven, fíjense, bueno, en el cuadro se podría, sabiendo que está ahí, se podría interpretar, pero no es fácil verlo. Aquí se ve, ¿no? Aquí está bastante clara esa curva. Bueno, pues la curva estaría ahí y en la foto con luz rasante la vemos perfectamente. Y hay otras modificaciones del mobiliario y luego cosas que son producto del enrollado de la tela y de diferentes. Es una tela que ha sido bastante castigada, estaba bastante deteriorada cuando sufrió un proceso de restauración hace unos años, todo el borde se reparó y se consolidó, tenía problemas de adherencia. Aquí se ve mejor todavía, ¿no? O sea que el cuadro ha sido cambiado sobre la marcha. Y posiblemente esto es el borde de la falda. Bueno, no es solo mi punto de vista, lo estuve discutiendo con nuestro jefe de restauración y ellos lo habían visto así. Bueno, la escena es un juego de cartas, nuestra escena entre dos personajes, pues un Jinrami, por ejemplo, ¿no? Entre dos personas, uno de esos juegos para dos. Pero, claro, volviendo a esta dialéctica entre el entretenimiento y la adivinación, también podríamos verlo como una escena de consulta, en la que alguien va a preguntar a una lectora de cartas por su futuro, por ejemplo. Podríamos interpretarla al modo de estas escenas clásicas. Me divertía mucho poner a Susan Baladón con Romero de Torres, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y no tengo ni idea de si Romero de Torres pudo haber visto el cuadro de Susan Baladón, pero me parecía sorprendente. Tan exactamente lo mismo hacen que después de hacer La Buenaventura del Museo Carmen Thyssen de Málaga, un cuadro importante de la colección de nuestra Tita,
En 1922 pintó un desnudo, o sea que no he encontrado una reproducción mejor. Es un cuadro que salió a subasta y no se vendió en Sotheby's hace un tiempo, pero fíjense que literalmente es una consulta un poco al revés, porque la adivina es la que acude a la que consulta y no al revés, ¿no? Normalmente el adivino está colocado en su sitio y uno va allí a preguntar, pero en estas el desnudo es la figura dominante, la figura reina, y la adivina es una figura lateral. Por otra parte, el esquema de Romero de Torres es un esquema que él aplicaba a todo, ¿no? Porque la figura, un desnudo domina la escena, al fondo hay pues, un paisaje más o menos evocador, en este caso de Córdoba, con una escena anecdótica, una escena melodramática, y hay una figura lateral, una figura marginal, que puede ser un guitarrista, otra señora, una gitana que lee la Buenaventura o lo que sea, que le infunde al desnudo una atmósfera narrativa, una atmósfera sentimental o lo que sea. Bueno, en 1952 Balthus pintó una versión tardía, de la cual esta es un estudio, porque no he encontrado una reproducción en color del cuadro resultante de este estudio, que es igual pero más terminado simplemente. Hice una versión en la que, diríamos, se lleva al extremo esa tendencia. O sea, lo que en nuestro cuadro de la colección Thyssen todavía podría parecer un simple juego de cartas, aquí se convierte francamente en una consulta, ¿no? Es decir, la señora se ha convertido en una especie de sacerdotisa con ese gorro. El tipo que va a consultar se agacha, se inclina, es una figura en la sombra frente a ella que está en la luz y ella está tendiendo la carta. Los elementos son los mismos, pero el acento ha cambiado y de una mera escena de entretenimiento tenemos una escena de una revelación de conocimiento esotérico. En 1966-73 Balthus pintó todavía una versión que para mi gusto es bastante menos interesante, más epigonal, de esta pareja en la que el sexo de las figuras, sobre todo la figura de la derecha, se ha vuelto muy equívoco, muy incierto, y las figuras se han vuelto condenadamente feas, ¿no? Yo creo que de manera expresa, adrede, ¿no? Jean Clair sostiene que son figuras que se inspiran en un libro de dibujos medieval, pero bueno, sea como sea, en ella se refuerza, se juega con las múltiples ambigüedades de sexo, de situación entre el entretenimiento y el conocimiento que habíamos visto, yo creo que sin añadirle pictóricamente nada importante. Vamos a volver sobre nuestro cuadro para hacer unas reflexiones finales, porque yo creo que nuestro cuadro da todavía, hay muchísima tela que cortar y hay muchas, sobre todo deja abiertas muchísimas preguntas. Después de haber estado días dándole vueltas a las cartas y buscando referencias que me permitieran entender lo que hacía Balthus y cómo progresaba en esta serie de cuadros que hemos visto, de pronto tuve una iluminación y pensé que nuestro Balthus era una versión de El Edipo y la Esfinge de Ingres. Bueno, considérenlo una especie de fantasía, pero me interesa una cosa. Hasta ahora he dicho como que esta rubia, que se parece mucho a la Antoinette del jersey verde y rojo, pues tiene una posición dominante, está ahí, echa su carta triunfadora. En la ficha de la web de nuestro museo se sugiere que es que ella está ganando a las cartas, pero también podría verse como que ella es la que dice cómo va a ser el futuro, lo que te pasa es esto. Ella es la que manda y él está ahí que viene a consultar. Pero si lo leemos desde Edipo y la Esfinge, con la que tiene algunas analogías notables, la flexión de
el caballero. Y el hecho de que la figura femenina esté retirada, pasiva, estática, y él vaya a ella. La posición activa corresponde al varón, en este caso, y luego está la pata de la esfinge, que la esfinge levanta la pata, como esta señora levanta la mano, en un gesto que puede interpretarse como un gesto de ordenar o como un gesto de parar a este audaz Edipo, ¿no? En realidad, en Edipo y la esfinge, Ingres le da la vuelta un poco a la historia. Edipo llevaba todas las de perder, pero al final él se convierte en el héroe, él triunfa en esa batalla y es la esfinge que ha dejado todos esos cadáveres al fondo la que termina precipitándose al abismo. ¿No pasará algo parecido en esta escena? Es decir, ¿no habremos subestimado a esta extraña figura? Porque en realidad, comparada con la complejidad de esta figura, que ha sufrido tantas transformaciones y que tiene, como vamos a ver, muchas ambigüedades, la figura femenina es bastante normal y sencilla. Hombre, tiene una sonrisita intrigante, un poco jocondesca, un poco Mona Lisa, de persona de pitonisa, de oráculo, de sibila, un poco enigmática, pero más enigmático aún es él. Es enigmático sobre todo por esa cabeza monstruosa que algunos han llamado hidrocefálica, pero que no es que sea hidrocefálica, es una vista de frente y una vista de perfil combinados, algo muy sencillo. Hay quien dice que el origen de esto es la Belle Irlandaise de Courbet, que efectivamente tiene algo de que parece que los ojos van a mirarse entre sí, ¿no? Hay algo mal en la perspectiva. Hay una especie de superposición o de combinación de perfil, como si inicialmente hubiera pensado en representarla más de perfil y luego hubiera metido un 3/4 ahí. Pero, bueno, la procedencia inmediata de donde viene este juego es de Picasso, con quien Balthus tenía una relación directa, personal, en estos años en que pintaba estas cosas, en los años 40 visitaba su taller a menudo, Picasso le tenía aprecio, Picasso compró Los Niños Blanchard, el cuadro que hemos visto, que pertenece al Museo Picasso, y luego en el fondo, llámenme malvado, pero Picasso llevaba 10 años casado con una señora a la que había conocido con 15 años. Bueno, no casado, perdón, conviviendo con una señora a la que había conocido cuando era un adolescente, a la que había abordado a la salida una salida del metro de París, como saben, Marie-Thérèse Walter, ¿no? Todos los retratos estos, por cierto, son retratos de Marie-Thérèse Walter. Es a la que le aplicó este patrón de el perfil y la vista de frente sintetizados, unidos de maneras variadas, múltiples. Quizá el más famoso sea La muchacha ante el espejo del 32 del MoMA. Y en La muchacha ante el espejo se hace patente, y se ha comentado, lo dijo William Rubin por primera vez hace ya tiempo, que de lo que se trata, lo que hace Picasso es como una síntesis astral de la luna y el sol. La luna ha sido representada tradicionalmente con un creciente que también ha sido representada como un rostro de frente, pero muchas veces la luna ha sido representada como un creciente que es un rostro de perfil y el sol, en cambio, como una cara redonda de frente. Y es un estereotipo visual muy antiguo, el de la fusión de la luna y el sol, el creciente de la luna y el círculo del sol en un solo rostro, en un rostro que tiene un valor arquetípico muy fuerte y que tiene resonancias astrológicas, alquímicas, esotéricas en cualquier caso. Se ha hablado mucho, a veces sin citar a qué fuentes podría haber acudido Picasso, pero como de ese valor arquetípico, en el sentido junguiano de la palabra, de esta imagen de la cara doble, de perfil y de frente, de luna y de sol.
En la imagen del chico que oculta la carta en la espalda, es muy curioso porque ni en la imagen con luz rasante ni en la imagen en infrarrojos se ve una sutura. O sea, que parece que desde el principio, desde que empezó a pintar el cuadro, tuvo la idea de hacerlo así con la cara doble. No hay rastros de que hubiera añadido esta parte que está agregada al perfil, ¿no? Fíjense que antes hemos visto en la muchacha vestida de verde y rojo lo que podía ser un germen de esto, una mitad de la cara oscura y otra mitad clara. También aquí se reproduce eso, una mitad oscura añadida a una mitad clara. También tiene muchas lecturas pues junguianas, ¿no? Arquetípicas. Pero hay un último detalle del que quiero hablar, otro detalle monstruoso de esta figura. ¿Por qué tiene esa espalda así? Hay indicios de que la espalda fue modificada. La curva de la espalda era mucho más suave, no hacía esquina, ¿no? Ahí también se ve, y le añadió todo eso, ¿no? Todo eso está superpuesto. ¿Para qué le añadió eso? Y sobre todo, ¿por qué tiene esa espalda tan monstruosamente angulosa? Tiene una joroba, pero una joroba que es un hombro y que sale disparado en esquina, como si fuera ¿qué? Como si su cuerpo fuera plano, como si fuera una hoja plana. Entonces, mi ocurrencia es una hipótesis absolutamente personal. Balthus era un entusiasta de Lewis Carroll, como no podía ser de otra manera, ¿no? Dada además la pasión de Lewis Carroll por las adolescentes. Hay una famosa escena de Alicia en la que aparecen, estas son las ilustraciones clásicas de Tinel, aparecen las cartas como heraldos de la reina que están pintando las rosas, se han equivocado, las han puesto blancas, la reina se va a enfadar, conocen, todo el mundo recuerda esa escena de Alicia. Balthus pudo recordar esas figuras de los heraldos, de los soldados de la reina, cuyo cuerpo es una carta con 4 esquinas. Pudo recordar la de las ilustraciones originales de la novela, o pudo verla no en la película de Disney, que es posterior, que es de los 50, sino en una película anterior, del 33, que no recuerdo si es la primera, pero esta fue muy conocida, Alice in Wonderland, donde ya aparecían estos personajes vestidos como los hombres sándwich, ¿no? Que venden oro en la Puerta del Sol, con estos rígidos vestidos planos de carta. El personaje que consulta a la adivina que maneja las cartas es una carta, él mismo, y él es el verdadero enigma, él es el que aporta una carta escondida. ¿Es una carta? ¿Él es una carta que lleva una carta, como pasaba con los del tarot? En 1956, Balthus pintó esta echadora de cartas, que es mucho menos conocido, en el que de nuevo aparece la figura de la que maneja las cartas sola. La figura que hemos visto como muchacha de rojo y verde primero y sobre todo como la primera jugadora de cartas que estaba sentada como de perfil con un candelabro y que luego daría origen a nuestro cuadro. Pero aquí está vista de frente y de lejos. ¿Qué ha pasado con el muchacho que jugaba a las cartas con ella? O con el consultante que llegaba a preguntar por su futuro.
a la divina? Pues el consultante o el jugador está de este lado del cuadro, está en el lugar del pintor y del espectador, ¿no? La muchacha está frente a nosotros así. Exactamente, y esto es algo que encontré los últimos días, bueno, en un golpe de suerte, como en las fotografías que le hizo a su sobrina y amante, Frédéric Tisson, jugando al solitario en su casa. Le hizo varias fotografías Loomis Dean cuando estaba en casa de Balthus y, bueno, no tengo ninguna duda de que o bien inspiraron la pintura o bien Loomis Dean, consciente de que había visto la pintura en el taller, las hizo como una broma. Pero de nuevo nos volvemos a encontrar como con los dos lados de esa dialéctica entre el entretenimiento, que a lo mejor no es solo entretenimiento, y la adivinación, el conocimiento profundo, ¿no? Y lo que queda a este lado, el solicitante, que es al mismo tiempo el enigma, el personaje varón que apoya la rodilla, quizá no es otro que el propio pintor que se enfrenta a la modelo. Y el juego de los que juegan a las cartas quizá no sea más que el juego del artista con la modelo, que es un juego en el que, obviamente, Balthus estuvo toda su vida liado con todas estas múltiples mujeres que llenaron su vida. Estos son estudios para una composición que finalmente no fue así. Él realizó un cuadro del artista y la modelo, pero la composición final era distinta. El artista mira por la ventana, es la modelo la que está como apoyada con la rodilla en una silla. Pero en estos es donde quizá se sugiere más, en estos dibujos, esa analogía con nuestro cuadro. Y de nuevo, digamos, se unen las dos grandes cuestiones. Las cartas como entretenimiento y como conocimiento esotérico no son una alegoría de la propia actividad de la pintura, de la propia creación artística. También el arte, si quieren, es tomado muchas veces como un mero entretenimiento, cuando quizá debería ser tomado como un medio de conocimiento esotérico y profundísimo, o viceversa. Muchas gracias.